Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy, nos sumergiremos en un relato que nos recuerda cómo la fe, al igual que el oro, debe ser probada en el fuego para revelar su verdadero valor. Es una historia sobre la pérdida, la resistencia y el extraordinario poder de una promesa susurrada al cielo en la más profunda oscuridad. Antes de comenzar nuestro viaje, te invito a que prepares tu corazón. Si este mensaje resuena en tu alma, considera compartirlo con alguien que necesite una luz de esperanza. Al hacerlo, no solo difundes una historia, sino que extiendes una bendición. Que la gracia de Dios te acompañe en cada palabra que escuches. Un niño lo perdió todo en una sola noche de fuego. Sin familia, sin hogar, sin un rumbo claro. Lo único que le quedó fue una oración aferrada al alma. Muchos pensaron que su historia había terminado en esas cenizas, pero mientras el mundo comenzaba a olvidarlo, Dios ya estaba escribiendo un nuevo comienzo. Esta es la historia de Rafael, un testimonio de que los milagros más grandes nacen de aquellos que se niegan a rendirse. Rafael tenía apenas 9 años cuando las llamas se llevaron todo lo que amaba. Aquella noche, el cielo se tiñó de un rojo infernal, el aire olía a pánico y el viento rugía como una bestia ancestral devorando las humildes casas del pueblo. Las llamas danzaban macabramente sobre los techos de paja y los gritos de la gente se mezclaban con el crujido siniestro de la madera. En cuestión de segundos, el hogar donde siempre hubo pan caliente y risa se transformó en un infierno. Corrió desesperado entre el humo, buscando a sus padres, llamándolos hasta que la garganta le ardió, pero solo encontró el calor insoportable del fuego abrazando los restos de su vida. Un vecino, con el rostro cubierto de hollín, lo sacó a la fuerza, arrastrándolo por el suelo mientras el muchacho luchaba por volver. Mi abuela, mis padres, gritaba, pero ya no había nadie que pudiera responder. El fuego devoró la noche, y el silencio que vino después fue aún más cruel que el estruendo. Cuando el amanecer llegó, pintando de gris un cielo lloroso, el pueblo era un cementerio de cenizas. El niño se arrodilló frente a lo que había sido su casa, con la piel tiznada y los ojos vacíos. No lloraba. Solo miraba el cielo, como si esperara una respuesta que no llegaba. Entre el humo y los escombros carbonizados, sus pequeños dedos encontraron el rosario de su abuela, aún tibio. Lo apretó contra su pecho con toda la fuerza que le quedaba y repitió en voz baja las palabras que ella le enseñó a rezar cada noche antes de dormir: Dios mío, si me quitas todo, déjame la fe. Si me dejas solo, quédate conmigo. Y si no entiendo tu camino, enséñame a confiar. El viento sopló suavemente entre los restos, como si aquella oración abriera un camino invisible. Por un instante, el humo se disipó y un solitario rayo de luz se filtró entre las nubes, cayendo justo sobre el lugar donde Rafael estaba arrodillado. El niño respiró hondo y cerró los ojos. La ceniza cubría sus manos, pero dentro de su pecho, había una chispa que el fuego no pudo consumir. Esa chispa se llamaba fe. Esa mañana, el vecino que lo había salvado le puso una mano en el hombro. Ven, hijo, no puedes quedarte aquí. Rafael obedeció en silencio, pero al alejarse, volvió la vista atrás. El suelo aún humeaba. En el aire, el olor a pan quemado se mezclaba con el recuerdo imborrable de su abuela. Aquella noche no durmió. Desde el rincón de un granero prestado, repitió las mismas palabras una y otra vez, hasta quedarse sin voz. El silencio respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, profundo, como si el cielo entero lo estuviera escuchando. Así comenzó su nueva vida. Había perdido su hogar y su gente, pero no su propósito. Con solo una oración en los labios y un Dios que parecía invisible pero presente, aquel niño marcado por el fuego comenzó a caminar hacia un destino que ni el mismo infierno podría detener. Durante los meses siguientes, el pueblo no supo qué hacer con él.
Las ruinas de su casa se habían enfriado, pero el recuerdo de la tragedia seguía ardiendo en su interior. Rafael dormía donde podía, en portales, bajo los árboles o en los rincones de los graneros, entre el heno y los animales. Algunos vecinos, movidos por la compasión, lo acogían por unos días. Otros lo hacían por aparentar, para poder decir que habían ayudado al huérfano del incendio. Pero tarde o temprano, siempre terminaba de nuevo en la calle. Nadie tiene la culpa, decían. En tiempos de escasez, hasta la caridad tiene límites. A veces, amanecía junto a las vacas, envuelto en la paja tibia que le daba algo de calor. No se quejaba. Ellas también son criaturas de Dios, solía murmurar, encontrando consuelo en su simple compañía. De día, trabajaba sin descanso. Recogía leña, ordeñaba, limpiaba corrales, cargaba sacos. Cualquier tarea, por pequeña o dura que fuera, la aceptaba con una serenidad que desarmaba a los adultos. No pedía recompensa, solo una oportunidad. Algunos le daban un trozo de pan, otros, apenas una mirada indiferente. Pero cada noche, sin importar dónde durmiera, repetía la oración de su abuela. La decía en voz baja, mirando las estrellas, como si esperara que el viento la llevara hasta el trono de Dios. Los días se repetían, idénticos y pesados. Sin embargo, en medio de aquella rutina áspera, el espíritu de Rafael no se apagaba. A veces, cuando lo veían volver del campo cubierto de polvo, alguien comentaba, ese niño tiene el alma de un anciano. Y era cierto. La desgracia lo había envejecido por fuera, pero la fe lo mantenía vivo por dentro. Con el tiempo, los hombres del pueblo comenzaron a pedirle favores peligrosos. Cuando había que buscar una cabra perdida en los montes o espantar serpientes del maizal, lo llamaban a él. Manden a Rafael, decían algunos, medio en broma, medio en crueldad, si se pierde, no pasa nada. Y aún así, él iba. Sin miedo, sin rencor. No tengo nada que perder, respondía con una calma que helaba, pero tengo a Dios. Su voz no sonaba desafiante, sino serena, como la de quien ha hecho las paces con el dolor. Una tarde, un anciano se le acercó mientras descansaba. Hijo, ¿por qué haces tanto por todos y nadie hace nada por ti? Rafael sonrió apenas. Porque un día, alguien lo hará sin que yo lo pida. La gente empezó a hablar de él con una mezcla de respeto y lástima. Algunos decían que estaba loco, otros, que era un santo. Pero para Rafael, no era ninguna de las dos cosas. Solo era un niño que había aprendido a vivir con lo que Dios le daba cada día, un nuevo amanecer, un trozo de pan, una oportunidad de servir. Una noche, mientras el pueblo dormía, subió a la colina que dominaba el valle. El cielo estaba despejado, rebosante de estrellas. Se arrodilló sobre la hierba húmeda y susurró una promesa al viento, un día, tendré mi propia casa y nadie volverá a dormir en el frío. El viento sopló entre los árboles como si fuera una respuesta solemne. Aquella promesa, hecha en la más absoluta soledad, cambiaría su destino para siempre. Con los años, Rafael se volvió parte del paisaje del pueblo. El muchacho que nunca decía que no. Lo llamaban cuando un caballo se desbocaba, cuando el río crecía y alguien debía cruzarlo, cuando la tormenta derribaba árboles y nadie se atrevía a acercarse. Siempre era él quien iba primero. Los demás lo miraban con una extraña curiosidad, sin entender de dónde nacía esa valentía. No le teme a nada, decían. Pero Rafael sí conocía el miedo. Simplemente, había aprendido a no obedecerlo. Había aprendido que quien ya lo ha perdido todo, no teme perder de nuevo. Una tarde, una víbora venenosa se metió en el gallinero de una familia. Los hombres, paralizados por el pánico, se negaban a entrar.
Rafael, con solo una rama en la mano, caminó despacio hacia adentro y la sacó sin sufrir un rasguño. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, respondió con su calma habitual: si tengo fe, también debo tener coraje. Esa frase comenzó a repetirse entre los campesinos. La fe sin obras es fe muerta, se decía a sí mismo, recordando las palabras de su abuela. Al caer la noche, regresaba al establo. Se recostaba sobre la paja y, a través de los agujeros del techo de madera, veía el cielo. Siempre encontraba una estrella que brillaba más que las demás y la llamaba la lámpara de Dios. Dios mío, murmuraba, no te pido riquezas, solo la fuerza para seguir adelante. Y se quedaba dormido, con el rosario apretado entre los dedos. Con el tiempo, los mismos que se burlaban comenzaron a respetarlo. No porque tuviera dinero o poder, sino porque su manera de vivir los incomodaba. Había algo en él, una fe que no necesitaba testigos, que los hacía sentirse pequeños. Una noche, el aire estaba frío y el viento movía las ramas del olivo que crecía en la cima de la colina. Rafael se sentó allí, con la espalda apoyada en el tronco. Desde esa altura, veía las luces dispersas de las casas del valle. En cada una de ellas había una familia, una mesa caliente, un fuego encendido. Él no tenía nada de eso, pero no sentía envidia. Tal vez Dios me está preparando para algo más grande, murmuró. Sacó el rosario de su abuela, ya gastado por el tiempo. Las cuentas de madera habían perdido su brillo, pero aún guardaban el calor de sus manos. Cerró los ojos y repitió su oración, la que era su ancla en el mundo. La oración le salió entrecortada, pero su voz no tembló. De pronto, una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando un trazo de luz sobre la oscuridad. Rafael la siguió con la mirada, como si fuera una respuesta divina. Entonces, habló con la certeza de quien sabe que es escuchado. Un día, tendré mi propia casa, y nadie volverá a dormir en el frío. Te lo prometo, Señor. Era un pacto solemne entre un niño despojado de todo y el cielo. El viento sopló con más fuerza, y el olivo se estremeció como si confirmara aquella promesa. Rafael sonrió. Sabía que no estaba solo. Al amanecer, despertó con una convicción nueva. La fe no era una espera pasiva, sino un acto de coraje. Se levantó, miró el horizonte y dijo para sí: haré todo lo que pueda, y dejaré lo imposible en manos de Dios. Y con esa certeza, bajó de la colina, sin saber que su promesa estaba a punto de ser puesta a prueba. Ese mismo día, un jinete desconocido llegó al pueblo, levantando polvo a su paso. Traía un pergamino sellado. Vengo del norte, anunció con voz urgente. El hacendado don Esteban pide ayuda. Una manada de lobos ha vuelto. Han matado a sus ovejas y caballos. Los hombres tienen miedo. Ofrece una gran recompensa a quien pueda detenerlos. Un murmullo recorrió la plaza. Nadie quería enfrentarse a lobos salvajes. Entonces, una voz maliciosa gritó: manden a Rafael. Él no le teme a nada. Las risas cómplices llenaron el aire. Era la excusa perfecta. Si el muchacho moría, nadie lo lamentaría. Si sobrevivía, el pueblo habría cumplido. El alcalde se acercó a él. Rafael, el hacendado necesita un hombre valiente. ¿Te atreverías? Rafael lo miró, sin orgullo ni desafío. Si alguien necesita ayuda, iré. Nadie salió a despedirlo. Caminó durante días, durmiendo bajo los árboles, bebiendo de los arroyos. Al llegar a las tierras del hacendado, 2 guardias armados lo detuvieron. ¿Qué quieres, muchacho? Vengo a ayudar, respondió. Los guardias soltaron una carcajada. Tú solo. Pero Rafael no bajó la mirada.
A veces, Dios elige al pequeño para vencer a los grandes. Don Esteban, un hombre de rostro cansado, salió a verlo. Al ver a un muchacho flaco y descalzo, negó con la cabeza. No necesito mártires, necesito soluciones. Entonces, déjeme intentarlo, dijo Rafael. No soy fuerte, pero tengo fe. El hacendado lo observó, intrigado por la certeza en su mirada. Está bien, dijo al fin. Pero si mueres, nadie podrá ayudarte. Rafael asintió. Ya he estado entre las cenizas. No temo volver a ellas. Esa noche, mientras todos se encerraban por miedo, él se sentó junto al corral vacío, mirando la oscuridad del bosque. Cuando el aullido de los lobos rompió la noche, se puso de pie, apretó su rosario y esperó. Sabía que la prueba final estaba cerca. La luna se alzó, redonda y brillante, como un ojo que todo lo observaba. El aire era gélido. Un aullido rompió la calma, largo y profundo. Luego otro, y otro más. 3 voces oscuras. De la negrura del bosque emergieron 3 lobos enormes, con los ojos brillando como brasas y los colmillos descubiertos. Se acercaban despacio, saboreando el miedo en el aire. Rafael dio un paso adelante, levantando una antorcha. No tengo fuerza, murmuró, pero tengo fe. El primer lobo se lanzó. Rafael lo esquivó y golpeó con su bastón. El segundo atacó por el costado, y lo enfrentó con la antorcha, quemándole el hocico. El tercero lo rodeaba, buscando una apertura. Sus piernas temblaban, pero su mirada era firme. Dios mío, si me dejas solo, quédate conmigo, susurró. El primer lobo volvió a atacar. Rafael levantó la antorcha con todas sus fuerzas y gritó, con una voz que resonó por todo el valle, no tengo fuerza, pero tengo fe, y la fe no se rinde. Los lobos, por un instante, se detuvieron, confundidos, como si esa convicción los hubiera herido más que el fuego o la madera. En ese segundo de duda, Rafael atacó. La lucha fue breve y brutal. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Un silencio sagrado. Rafael cayó de rodillas, agotado, con la antorcha apagada a su lado. El resplandor de la luna lo cubría. Gracias, Señor, murmuró entre lágrimas. No fui yo. Fuiste tú. Al amanecer, don Esteban y sus hombres llegaron. Al verlo de pie entre los cuerpos de los lobos, no podían creerlo. Está vivo, susurró uno. El hacendado desmontó, se acercó y preguntó, ¿qué sucedió aquí? Rafael, con los ojos llenos de una luz serena, respondió, Dios hizo lo que yo no podía. Don Esteban, el hombre rico y poderoso, miró al muchacho, miró a las bestias muertas, y sintió algo que había olvidado, la esperanza. Sin decir una palabra más, se arrodilló en el polvo. Con la voz quebrada, susurró, perdona mi falta de fe, Señor. Gracias por enviar a este muchacho. El rumor del milagro corrió por el valle. Ese mismo día, el hacendado ordenó construir una casa para Rafael en la colina más alta. Desde hoy, le dijo, tendrás un techo y pan todos los días. Un hombre que confía así en Dios es el tipo de hombre que necesito a mi lado. Los años pasaron. Rafael, fiel a su promesa, convirtió esa casa en un refugio para otros huérfanos, para los perdidos y desamparados. Les enseñó a trabajar la tierra, pero sobre todo, les enseñó a orar con el ejemplo. La fe, les mostraba, era compartir el pan, cuidar de un animal herido, levantarse cada mañana con gratitud. Construyó con sus propias manos un pequeño santuario de piedra, y en su interior grabó la oración que había sostenido su vida, Dios mío, si me quitas todo, déjame la fe. Si me dejas solo, quédate conmigo.
Y si no entiendo tu camino, enséñame a confiar. El niño de la ceniza se convirtió en un hombre, en un esposo, en un padre. Se convirtió en el sembrador de esperanza. Y al final de sus días, recostado sobre la hierba de aquella misma colina, miró el horizonte y vio los campos verdes, las familias riendo, los niños corriendo. Todo lo que la fe había sembrado, ahora florecía ante sus ojos. Gracias, Señor, susurró, por enseñarme a confiar, incluso cuando no te veía. Y cerró los ojos con una sonrisa. El niño que un día lo perdió todo, partió en paz, dejando como herencia no oro ni tierras, sino algo mucho más valioso, la prueba de que la fe que sobrevive al fuego, puede reconstruir un mundo. Si has llegado hasta aquí, quizás tú también has atravesado tus propios incendios. Tal vez el mundo intentó convencerte de que todo había terminado. Pero escucha, Dios sigue ahí. No se ha olvidado de ti. Si lo crees de verdad, escribe en los comentarios, confío aunque no entienda. Y recuerda siempre la lección de Rafael, cuando la fe resiste al fuego, lo imposible se transforma en milagro. Que la paz y la fortaleza de Dios te acompañen siempre.